A ver, aquí tengo que ser muy prudente en el sentido de que pues no puedo hablar mucho de lo que pienso y siento que esté sucediendo, pero sí podemos ilustrar en un momento dado lo que es este tipo de problemática y lo que se espera de la sociedad. Pues ahorita es en México porque está habiendo una epidemia, ya hay muchos casos de sarampión, en inglés le dicen measles, ¿sí? Y pues a lo mejor yo creo que en muchos países latinoamericanos también lo conocen como sarampión, ¿verdad? Y pues, es una enfermedad viral, una enfermedad que muchos de nosotros, de nuestras generaciones, nos acordamos de ella porque a todos los niños les daba el sarampión, las paperas, la varicela, la viruela no era tan común, ¿verdad? Y había otras enfermedades más graves, pero el sarampión era muy común que existiera. Sí, y finalmente, pues las vacunas que también se ponían en aquellas décadas eran como más efectivas, ¿no? Sin embargo, pues todo lo que ha venido pasando en los últimos años, mucha gente ya tiene suficiente información para saber qué ha ocurrido con toda esa tecnología. Sí, o sea, desde el punto de vista tecnológico, eh, ¿cómo diría yo? A nivel bioquímico y genético, cómo se han manejado las cosas. Y a final de cuentas, cada quien es libre de pensar lo que sea. Yo les puedo decir lo que yo haría en mi caso, sí, para mí, o si yo todavía pues tuviera hijos pequeños, ¿qué podría hacer? Y de todas maneras, hoy en día están recomendando refuerzos para toda la población, a excepción de aquellos que tengan más de 49 años. Sí, entonces, pues si caen dentro de ese rango, van a lo mejor a ser requeridos para que vayan, si están en algún esquema de trabajo donde les digan vas a tener que hacerlo, pues a lo mejor lo van a tener que hacer. Pero existe ya una forma de tratar de evitar si alguien no quiere hacerlo. Hay ya jurisprudencia al respecto y hay lugares donde ya hay abogados que se dedican a hacer todo esto, no nada más en México, en diferentes partes del mundo. Y bueno, cada quien sabrá, ¿no? Lo que sí es problemático es que una persona que esté contagiada con esta enfermedad y a lo mejor no lo sabe, ¿sí? Y llega a un lugar donde haya pues una concurrencia determinada, es una cantidad de gente en un lugar cerrado, es muy contagioso porque el simple hecho de caminar entre la gente y respirar puede estar pues infectando a la gente que está a su alrededor, no tiene que estornudar, no tiene que toser, no tiene que tocar a la gente. Es un virus que se transmite muy fácilmente y por eso mucha gente ya empieza a usar cubreboca, ¿sí? Entonces, pues está bien, cada quien puede hacer lo que gusten. Yo les quiero decir que muchos virus son más pequeños que el orificio de los materiales que componen los cubrebocas. Hay cubrebocas de diferentes calidades, ¿no? Sí, entonces habrá que buscar los que mejor le llenen a uno y que condicionado a cuestiones de conocimiento y de precio, porque van a empezar a volver a subir. O sea, otra vez se van a ir elevados. Había, yo me acuerdo, en el 2021-22, sí, se compraban a veces hasta en 115 pesos una pieza. Sí, ahora lo que mucha gente no sabe, sí, se los voy a compartir, es que un cubreboca, independientemente del tipo que sea, si está uno despierto usándolo 24 horas del día, tiene que cambiarlo 3 veces. Sí, pero digamos que son 16 horas al día que está despierto y conviviendo y haciendo lo que sea, es 2 veces, o sea, cada 8 horas se tiene que cambiar. Sí, y se tiene que evitar mucho el contacto con el mismo cubreboca con las manos, a menos que se utilizaran guantes de látex u otro tipo de aislante,
que puede uno evitar el contacto con la piel, y etcétera, ¿no? Entonces, es que es una situación, no es que sea muy difícil de controlar, pero todos tendrían que estar haciendo lo mismo para que esto realmente pudiera funcionar, ¿no? Y bueno, pues en México hay 5 estados de la República donde está más arraigado el problema. De los que recuerdo ahorita es Jalisco, especialmente la ciudad de Guadalajara, también en Culiacán, Sinaloa, según sé, creo que en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, y los otros dos ahorita no los recuerdo, ¿sí? Pero es más común donde hay esquemas que exista calor. Sí, finalmente en cualquier clima se puede desarrollar y se puede contagiar el virus, pero si las indicaciones de los esquemas de salud donde viven les están invitando a que pasen a vacunarse, pues es decisión de cada quien. Sí, es decisión de pues hacerse un refuerzo para aquellos que tengan menos de 49 años. Se supone que los que ya rebasamos esa edad no necesitamos. Y yo sí me vacuné, seguramente mis padres me vacunaron una vez por lo menos, porque no se necesitaría más, ¿sí? Y los refuerzos no a veces son tan necesarios, ¿no? Como cuando se habla y se dice que te cortaste con un, voy a decir, con una lámina oxidada o te picaste con un clavo oxidado y que te tienes que vacunar contra el tétanos. El virus del tétanos no vive en el óxido de fierro, eso es una mentira, ¿sí? Pero bueno, así se hace, es más fácil que exista en donde hay excrementos, ¿sí? La gente que trabaja en los ranchos, si hay excremento de vaca y hay un accidente, pues es más factible que se tengan que recurrir a una vacuna de estas, ¿sí? Y pues sí se puede conseguir, inclusive se pueden tener en el congelador de la casa, sí, o bien refrigeradas para utilizarlas cuando se necesiten. Pero bueno, pues no es que estén jugando las personas al médico, a la enfermera, no, es simplemente estar prevenidos cuando, como dije yo ahorita, en un rancho, en una granja donde haya estiércol de vaca u otro tipo de excrementos, sí que es más factible que esté ahí el virus, pues hay que estar preparados para el caso, ¿no? Es como cuando tenemos alcohol, agua oxigenada, algodón y otros artículos que son importantes para un botiquín de primeros auxilios. Bueno, según el caso, sí, habrá que tener algo así muy importante, ¿no? En las industrias ni se diga. En las industrias los botiquines de primeros auxilios deben de ser como muy específicos, de acuerdo a lo que les marque los programas de protección civil. Y nosotros, pues domésticamente, pues lo que tenemos que hacer es el aseo cotidiano, ¿sí? Si tenemos contacto con mascotas y todo, pues lo mismo es el aseo pertinente. Hay que lavarse las manos muy constantemente porque uno piensa que están limpiecitos porque son de uno y los quiere uno. Pero es muy fácil que cierto tipo de microorganismos se contagien a través de las mascotas, si no se tiene el cuidado correcto. Regresando al sarampión, lo peligroso es, digo, antes lo veíamos como una infección que nos daban una ronchita, nos daba comezón, nos daba fiebre, a veces podíamos tener una especie de infección o molestia en la faringe, en la laringe, en la boca, a veces, ¿sí? Entonces es una situación que es muy molesta, pero ya hoy en día se le está inclusive relacionando con problemas respiratorios fuertes, llegando hasta la neumonía misma y casos de fatalidad, ¿no? Cuando no se cuida a la gente. Lo que sí les digo es que una vez que una persona ya está contagiada, no tiene caso vacunarse en ese momento, que la actividad del virus está en su apogeo y una vacuna no es para curar, una vacuna es para prevenir. El mecanismo biológico de una vacuna es que al inyectar lo que viene siendo el antígeno, o sea, este virus, ¿sí? Que está desactivado genéticamente para que no se reproduzca,
ese antígeno al llegar a la sangre, al llegar al cuerpo, ¿sí? Pues los diferentes corpúsculos del sistema inmunitario en nuestros soldados, uno va a detectar, otro va a transmitir la información y van a llegar otros para crear el anticuerpo específico contra ese microorganismo. Sí, pues es como una estrategia de defensa, ¿no? Es lo mismo, pero bueno, a nivel biológico, a nivel bioquímico también, ¿sí? Y eso es lo que se realiza en el cuerpo humano. Una vacuna tiene eso, tiene el antígeno desactivado, entonces va a tener el organismo la presencia, digamos, de esos virus del sarampión que no tienen la capacidad para duplicarse. De todas formas, el cuerpo a detectarlo va a crear los anticuerpos, ¿sí? Sí, los anticuerpos y las defensas específicas contra ese virus para que esté preparado el cuerpo y o localizarlo, neutralizarlo y eliminarlo. Ese es el mecanismo de acción que existe. Cuando una persona se enferma, digamos los que yo me enfermé de sarampión cuando era niño, ¿sí? Pues se supone que yo ya tengo mis defensas contra ese virus, igual cualquier persona que se haya enfermado de sarampión, ¿no? Digo, hay otras, como ya lo mencioné, varicela, paperas, sí, rubiola, etcétera. Pues los que ya tuvieron esa enfermedad se supone que ya no se deben de contagiar porque ya tiene, su cuerpo ya tiene mecanismos de defensa para esto. Esta cuestión de los refuerzos que es muy recomendado por las diferentes instancias que tienen que ver con los ministerios de salud en el mundo, pues lo hacen como una medida, yo creo, más que nada de prevención para que esto no vaya incrementando el número de casos, vaya habiendo más contagios, ¿sí? Y pueda ocurrir, o sea, primero una pandemia y luego una pandemia, ¿sí? Que son cosas distintas, pero que a final de cuentas ya es algo que se tiene que tomar otro tipo de controles. Ahorita en México, no sé qué esté pasando en realidad en Colombia, en Sudamérica, pero ahorita que no lo sugirió Margarita, pues con todo gusto lo estoy platicando. Yo no soy virólogo, ¿verdad? No soy especialista en esa área, pero sí me metí muy fuerte a estudiar lo de la cuestión del famoso coronavirus, el SARS-2 COVID, que de alguna forma al ser un virus, pues tiene una mecánica muy similar, cada uno con sus características distintas. Y ahí sí me metí muy fuerte a estudiarlo y pues aprendí muchas cosas que me abrieron los ojos y que hoy en día a lo mejor tengo ese criterio de decir, no, pues mira, en esto no. Yo lo que le digo a la gente, ya saben, porque los que ya me conocen ya saben cuál es mi votación, ¿sí? En ese sentido, pero respeto lo que cada persona quiera decidir, ¿no? Yo si tuviera hijos menores de edad, pues yo tomaría la decisión junto con quien fuese mi pareja para ver qué hacemos. Y tengo casos ahorita así, de matrimonios jóvenes que tienen bebés de 1, 3 o más años y que no saben qué hacer y quieren que yo decida. Yo no puedo decidir porque yo no soy el padre. Yo les doy una orientación más o menos parecida a esta y me meto un poquito más, porque ya es a nivel particular, con lo que pueden representar potencialmente estas sustancias que contienen las vacunas o pseudovacunas, ¿no? Yo creo que va a tardar un tiempo a nivel mundial en que todos estos mecanismos sanitarios se reorganicen como debe de ser y exista una mecánica una estrategia sanitaria muy bien preparada y si se va a acudir todavía a o se va a requerir todavía este tipo de mecanismos, pues que sean muy eficientes, que en realidad si una persona se lo aplica, pues sea prácticamente una garantía de que no va a tener ese problema, ¿no? Porque pues, a mí me pasó, eso lo vi durante años, hace poquito. O sea, estamos hablando del 2020 al 24, 25 inclusive.
de gente que había tenido su vacuna contra el COVID y pues resultó que después se enfermaban de eso, ¿no? Y algunos casos hasta fueron letales. Entonces, por eso hay que estudiar, o sea, y no se tiene la facilidad de estudiar a veces a fondo porque hay muchos tecnicismos, pero hay mucho material didáctico en lenguaje coloquial que puedes dar una muy buena orientación para que uno tome decisión, ¿no? Estando también en Colombia me pasó mucho que me preguntaban, oye, ¿qué hacemos? Pues yo ya les platicaba la historia y yo les decía, pero ustedes deciden. Ustedes decidan porque yo no puedo decidir por ustedes, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi mamá, yo sí tomé la decisión, le dije, ella sabía y sabe mucho de todas esas cosas porque yo le platicaba, vivíamos juntos antes y le encantaba el tema, ¿no? Y dice, no, yo qué me voy a poner, le dije, olvídate mamá, de todas maneras tú no estás en edad para que te la pongan, ¿no? Ella tiene ahorita 91 años, entonces ya no era una persona viable para eso. De hecho, esas personitas que lo hicieron en el norte de Italia, uy, no, 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 les fue muy mal, desafortunadamente, ¿no? Y las autopsias que se hicieron después, wow, tan increíbles las cosas que encontraban en sus vasos sanguíneos. Era, y ahí está el material, búscalo ustedes para no hablarlo aquí en el foro de Numinao, ¿sí? Porque no es el foro más adecuado, ¿verdad? No sé si han hecho unas preguntas, porque yo no leo las preguntas que están pasando, Margarita. Estoy tratando de ver a la cámara, pero si me quieres orientar, por favor. Hay una que pregunta, Marta de Costa Rica. Buenas noches, doctor, y a todos. Si ya le di una vez, le vuelve a dar. ¿Quiere saltar? Me imagino. Fíjate que como que se bajó el volumen de tu voz y no te oí bien. A ver, comenta Marta, si ya le di una vez, le vuelve a dar. Es decir, si a una persona ya tuvo sarampión, le vuelve a dar. No, se supone que es que no, porque ya desarrolló las defensas, los anticuerpos, para que si se presenta nuevamente el virus en el cuerpo, sí, ya está el mecanismo bioquímico para poder detectar, neutralizar y eliminar el virus. Ese es como el, esa es la forma de actuar de las enfermedades y de nuestro sistema de defensa. Cuando es una enfermedad que no hemos tenido, y me estoy refiriendo a las infecciosas, ¿eh? No estoy refiriéndome a las metabólicas crónico-degenerativas, no, no, no. O sea, infecciosas. Sí, si las virales ya les dio en alguna enfermedad de tipo viral, se supone que ya no les puede dar. Una que está correlacionada de la niñez, adolescencia a cuando es uno adulto es la varicela. La varicela es el mismo tipo del virus del herpes zóster, ¿sí? Del herpes simple y del herpes genital. O sea, el herpes es familiar de la varicela y la varicela cuando da, ese virus, cuando nos dio de niños y nos dio, se queda anidado en la médula espinal, sí, o sea, en la columna vertebral, en medio donde está la médula, ahí se queda anidado. Y cuando de adulto una persona está pasando por un nivel de estrés muy fuerte, sí, que está el cortisol a todo lo que da y está deteniendo el funcionamiento del sistema inmunitario, es muy factible que le pueda dar herpes zóster. O si le dio varicela y de adulto le dio herpes zóster es porque su sistema inmune está muy debilitado por cuestiones de estrés o está inmunodeprimido por tratamientos que a veces tienen que ver contra el SIDA, el cáncer u otras enfermedades autoinmunes que deprimen el sistema inmunitario. Entonces, esas son las personas que se tienen que cuidar, que es la única que tiene esa correlación. Pero regresando al sarampión, si ya les dio, no tiene por qué volverles a dar. Pero la gente está muy miedosa, ¿sí? Y entonces, como ya vivimos en el mundo esa situación del COVID, pues aunque la gente le haya dado sarampión, se van a ir a poner el refuerzo, se los aseguro. Sí, yo ya conozco mucha gente que ya fue, sí, y está esperando que la campaña se amplíe y ya, digo, en donde quiera en México, si va uno al sector salud, sí, a ver cómo no venga para acá y pum. No, o sea, no se lo niegan, al contrario, sí, porque sí es
obviamente aquí estamos hablando de una posibilidad de que exista una epidemia, una pandemia y que podría ser muy peligrosa, ¿no? Muy peligrosa. O sea, hay otras enfermedades que la viruela, por ejemplo, es mucho más peligrosa, ¿no? Sí, que puede causar estragos y matar mucha gente. Acuérdense de las pestes que hubo en Europa, sí, a principios del siglo XX o poquito más del principio, la fiebre, digo, la gripe española que hubo, que hay una historia bien interesante que algún día a lo mejor la platico, ¿no? Pero la peste bubónica que hubo en la Edad Media, uy, arrasó con millones y millones de personas en Europa. Si era derivada de la insalubridad por tanta rata o ratón, ratas, voy a hablar de ratas que existían en muchas poblaciones y que eran los transmisores, ¿sí? De este microorganismo que provocaba la peste y era sumamente contagioso y pues obviamente antes no había los mecanismos médicos ni nada que pudiera contraatacar eso. A lo mejor se ve por ahí un curandero o alguien que supiera más o menos cómo manejar esto, pero no era dificilísimo, ¿no? Y murieron millones de personas, según lo marca la historia, ¿no? Digo yo, que yo esté consciente, no estuve yo en ese tiempo ahí, no sé, ¿verdad? Pero sí, esas cosas hay que cuidarlas mucho porque pueden ser, así como pasó con el famoso coronavirus, ¿no? O sea, con el COVID, que se extendió a nivel mundial muy fuerte y todo, pero pues ahí estudienle porque hay unas historias bien interesantes. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta hay, Margarita? Bueno, respecto al tema que está abordando del sarampión, no hay otra. A lo mejor aquí nada más sería para finalizar y porque hay una persona que solicita hablar del vértigo y otra pregunta respecto a las plantillas, pero ya para cerrar ese tema y no saltarnos, ¿cómo se podrían colocar el accesorio? ¿En qué forma? En todo caso, pues, como prevención, ¿sería? Bueno, a ver, hay que aclarar una cosa y voy a tener que dar algunas cosas básicas de nuestro accesorio. Recordemos que no es ningún dispositivo médico, no fue desarrollado con la finalidad de curar una sola enfermedad. ¿Sí? La función principal de nuestro accesorio cuántico es balancear o equilibrar lo que viene siendo nuestros campos electromagnéticos. ¿Sí? El campo electromagnético de nuestro cuerpo es la base energética que está alrededor del mismo y de alguna forma cada una de nuestras células que componen nuestros tejidos y los sistemas también tienen su propio campo electromagnético. Los órganos tienen diferentes campos, ¿sí? O sea, diferentes frecuencias, pero el que nosotros portemos la NUMI, como lo he dicho a manera de un símil de broma, no es como si trajéramos el escudo del Capitán América. No, no podemos pensar en eso. Sin embargo, el hecho de que nosotros incrementemos nuestra frecuencia con nuestra NUMI, sí nos puede ayudar a que el sistema inmunitario esté más preparado en todos sentidos. ¿Dónde hay que traerlo? Ahí donde nos lo colocamos. Ahí está perfecto. O sea, donde cuelga, donde llega el cordón, donde lo traigan, porque está pues prácticamente pegado al cuerpo y con que lo tengan a menos de 50 centímetros de distancia, funciona muy bien, o sea, funciona como debe de ser. Entonces, cualquier persona que se lo cuelgue le va a funcionar como debe ser. No hay un punto específico donde yo les dijera, ah, sí, miren, pónganselo aquí, pónganselo acá. No, porque al final de cuentas el sistema inmunitario está en todas partes. Hay órganos que son, o sea, partes del cuerpo que van a actuar más en el sistema inmunitario, por ejemplo, nuestra médula ósea, ¿sí? A nivel de lo que viene siendo la cabeza del fémur, el fémur en sí, la cresta ilíaca, el esternón, ¿sí? Ahí hay médula ósea que va a ayudar a que se sinteticen defensas, ¿sí? Nuestras defensas, o sea, los glóbulos blancos en sus diferentes tipos, que básicamente son cinco, más las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. Entonces, donde lo quieran poner,
O sea, lo importante es que lo tengamos y lo que sí les recomiendo muchísimo es que tomen su agua ionizada. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es importantísimo neutralizar esos iones que nos roban oxígeno. Cuando el cuerpo está depletado o tiene una deficiencia de oxígeno, es muy probable que se den más fácilmente ciertas enfermedades, ciertos desequilibrios, ¿sí? Entre ellos, ahorita que desean que quieren que hablemos del vértigo, son situaciones donde el oxígeno tiene que estar en cantidades óptimas. Acuérdense que durante la pandemia se hizo muy popular un aparatito, ¿sí? Que nos medía la saturación de oxímetro, que se llama, del oxígeno, que se llama oxímetro. Se metía el dedo índice, ¿sí? Y digitalmente se hace una medición de lo que venía siendo la frecuencia cardíaca. Algunos le daban la lectura de la presión arterial, frecuencia cardíaca y nivel de saturación. O sea, hay de diferentes tipos, pero lo que estábamos tratando de medir siempre era el nivel de saturación que no bajara, o sea, de valores de 90 hacia abajo había un indicativo de que algo no estaba bien, ¿no? Ya, digamos, de inclusive 85 para abajo era ya de aguas, ¿no? Hay que hacer algo porque ya era muy difícil. Entonces, pues lo que tienen que hacer es portarla donde la quieran traer puesta y tomar su agua ionizada. Y obviamente, si queremos cuidarnos más, pues es una buena alimentación. O sea, alimentos frescos, bien desinfectados, ¿sí? Lo más que se pueda, yo digo, de alimentos vivos, que son las frutas, las hortalizas, que frescas, o sea, no cocidas, ¿sí? Porque tienen más enzimas bioquímicas, tienen más nutracéuticos, algunas pierden sus propiedades cuando son cocinados, entonces hacer un programa, un plan de alimentación balanceado y también tener un buen nivel de descanso, o sea, dormir como corresponde, ¿sí? Si tienen la posibilidad de hacer una actividad física, deportiva, que no necesariamente tenga que ser al aire libre, el chiste es mover el cuerpo, estar activo, que haya una mejor circulación. Todos esos son factores importantes y el aseo. Sí, ahorita el aseo es muy importante que la gente tome conciencia de que, pues, si anda en la calle, pues a menos que traiga sus toallitas que desinfecten, otra vez a poner de moda el gel, sí, otra vez van a empezar a vender las botellitas, pero hay otras cosas que son más eficientes que eso. El gel lo que hace, al tener alcohol, deshidrata los microorganismos. Al deshidratarlos, pues se supone que los mata, ¿no? Pero hay agentes patógenos que son muy, muy necios y hay unas toallitas especiales que pues tienen esa propiedad. Al sacarlas de su empaque, se frotan en las manos y frotarlas como si nos estuviéramos lavando las manos, y si tienen la precaución de saber cómo limpiarse las uñas con sus propias uñas y la toallita, yo voy a hacer este movimiento a ver si no sé si lo vean, esto, ¿sí? Y poner la toallita en medio para limpiarse, porque en las uñas se acapara mucha mugre, muchas cosas feas, ¿no? Entonces también hay que tener el aseo de las uñas, es importante. Acuérdense que también en aquella época de los 20, 21, 22, 23, la gente se subía al transporte público hasta con guantes, ¿sí? Lo cual no se me hace una exageración si la gente se quería cuidar, pero que era muy bueno. Digo, imagínense cuánta gente agarra esos tubos, ¿no? O sea, para subirse al camión, al transporte público, en el metro, ¿no? En la Ciudad de México, que parece que van sardinas adentro, ¿no? O sea, no, o sea, hay que tener precaución, sí. Yo sí los conmino a que mantengan sus medidas precautorias, sanitarias, decidan lo que ustedes quieran, ¿sí? Si hay una campaña de salud en donde ustedes viven y quieren acudir a las pláticas y en base a la plática ustedes quedan convencidos de hacerlo, pues llévenlo a cabo. O sea, yo no soy ninguna autoridad para decirles sí o no lo hagan. Estoy orientando a nivel general, ¿sí? Porque yo no puedo ir en contra de lo que determinen pues, las autoridades de salud. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues ahí están las recomendaciones del doctor.
Bueno, yo creo que en general aplica para todo, ¿verdad? Bueno, hay algunas preguntas. Buenas noches, ¿cómo funciona el accesorio para un paciente con quimioterapia, cáncer en pulmones? ¿Cómo funciona nuestra NUMI? Sí, Pues todo lo que sean problemas crónico-degenerativos, en este caso el cáncer que tienen de pulmón, sí, es muy importante que exista un equilibrio del campo electromagnético porque de esa forma va a haber una mejor comunicación entre cada uno de los órganos. Tenemos básicamente 6 vórtices energéticos en el cuerpo, uno que está fuera de nuestro cuerpo, en la coronilla, sí que es lo que comúnmente le llaman chakras. Realmente son centros energéticos, como le quieran llamar. Chakra es un término sánscrito, sí, muy clásico de la India, de esa zona, sí, pero finalmente son vórtices energéticos. Se les dice vórtice porque se supone que la energía gira como es en una figura de un vórtice. Busquen la figura de un vórtice en internet y van a ver cómo es un círculo muy interesante donde la energía fluye en cierta dirección. Entonces, así están los 6 vórtices que tenemos desde el raíz hasta lo que es el sexto, que está aquí, lo que le llaman el tercer ojo, que si lo hiciera yo en estas coordenadas, aquí arriba de la 100, a nivel del lóbulo temporal, entre el lóbulo pues, temporal y parietal, esa coordenada es donde se encuentra la glándula pineal, que es la que le corresponde supuestamente el sexto vórtice energético, ¿no? Entonces, esos vórtices, si están equilibrados, si están, mucha gente le dice balanceados, balanceado quiere decir que están funcionando a una frecuencia común que va a acompañar uno con otro, un trabajo sinérgico. O sea que, voy a decir, la primera va a acompañar a la segunda a la tercera, y así consecuentemente hasta que todas trabajan en conjunto, porque así debe de ser. ¿Sí? O sea, el sistema eléctrico de un auto, por ejemplo, no funciona independiente, funciona para todo el auto, ¿no? El sistema eléctrico, las instalaciones eléctricas de una casa no funciona independiente, aunque a lo mejor están instaladas en diferentes fases, pero es todo un circuito, como quien dice. Pero lo mismo es con nosotros. Nosotros somos organismos que funcionamos en base a electricidad y magnetismo. ¿Sí? Y dependiendo del órgano es con lo que más va a funcionar. Lo que más alto nivel de vibración tiene es nuestro corazón. Es el órgano que tiene el más alto nivel de frecuencia en nuestro cuerpo. Sin embargo, y a ese le corresponde supuestamente el chakra corazón, que le llaman también. ¿Sí? Entonces, es tener balanceado nuestros vórtices energéticos para que podamos a través, o sea, si portamos la NUMI las 24 horas, y aquí yo le recomendaría, si lo quieren hacer, es portar la que regularmente portamos al frente y tener una hacia la espalda, colgar una a la espalda, que realmente no molesta. Si lo ponen con el mismo cordoncito que hacia la parte de atrás, nada más es acostumbrarse a que se sienta algo aquí, en la parte frontal del cuello, como nos acostumbramos en la parte posterior del cuello, ¿sí? Y eso funciona como una especie de espejo. Entonces, de esa manera se llega a un balance electromagnético más fácilmente, más armónico, porque después de lo que viene siendo el equilibrio viene la armonía. Y la armonía es que ya todos los órganos que intervienen en esta fase inmunitaria trabajen como debe de ser. Eso es lo que va a hacer, porque nuestra NUMI no tiene la facultad, ¿sí? Ni está hecha para matar células cancerosas de ningún tipo. ¿Sí? Lo que hace es que el sistema inmunitario, si una vez que está balanceado el cuerpo, tenga tenga una capacidad de crear mayor número de células, ¿sí? De nuestro sistema de defensa, algunas que son muy específicas, las NK, por ejemplo, que son en inglés es natural killer, las asesinas naturales, sí que son muy importantes para poder llegar a un punto preciso en lo que es la identificación, neutralización y el ataque de estas células malignas. Sí, entonces eso es lo que debe de hacer, tomar su agua ionizada, llevar una dieta, pues, muy equilibrada. Yo ahí
recomiendo mucho lo que es una dieta mediterránea, ¿sí? Es tener carnes que sean muy saludables, de preferencia de animales que hayan sido criados naturalmente, ¿sí? Una cantidad de hortalizas frescas, bien desinfectadas, aceites que son muy sanos como el aceite de olivo virgen, pero no para cocinar, ¿sí? Puede ser el aceite de uva, alguna gente utiliza el aceite de coco, el aceite más fino es el de ajonjolí, es muy caro, pero si lo quieren utilizar, adelante. ¿Verdad? Y bueno, consumir también, si van a consumir alimentos que provengan de cereales, que sean integrales, ¿no? Sí, evitar lácteos, que hay que evitar lácteos, hay que evitar azúcar a toda costa. Las células cancerosas se alimentan de azúcar, azúcar refinada. Es como, pues es como cuando le damos una paletita de dulce a un niño, ¿no? Que se pone contento. No, pues las células cancerosas olvídense, absorben el azúcar como, pues, como si fuera una esponja seca, el agua así, y metabólicamente les ayuda mucho a que estén activas, si hagan todas las tonterías que hacen y se reproduzcan. Entonces, cero azúcar refinada, cero alimentos que tengan azúcar refinada, harinas refinadas, o sea, harinas blancas no, sopas de pasta no, arroz blanco no. O sea, es complementario, pero es muy importante que se maneje ese esquema de alimentación, porque si por un lado están llevando una terapia, a lo mejor les están dando quimioterapia y adicionalmente están dando radioterapia, que son pues terapias muy agresivas para una enfermedad que es agresiva, ¿sí? Y cada cuerpo tiene una reacción distinta a ese tipo de terapias. El cuerpo está desgastado y hay que ayudarlo más. Entonces no vamos a desgastar, ¿sí? En tonterías nuestro apetito, no le vamos a dar nada que sea malo. O sea, no vamos a consumir nada de golosinas que tenga una cantidad de aditivos, colorantes, ¿sí? O sea, hay muchos colorantes que son muy dañinos. Todo aquello que le da color amarillo, rojizo a todas esas botanas que yo no sé ni por qué las venden, la verdad son malas. Ustedes pensarán que a lo mejor yo sí como esas cosas, yo las evito a toda costa, ¿no? Y si voy a una fiesta y ya tiene ahí una charola y todo, a lo mejor me agarro una papita, pero una cosa así como un Dorito, un chet, no, 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 un cheto que ni que me pagaran me lo voy a comer, ¿no? O sea, no saben todo lo. Es más, agarran la bolsa y lean la lista de ingredientes que tiene algo así y me van a decir si les parecen naturales. Están consumiendo puras sustancias químicas y hacen al gusto, al sentido del gusto, lo hacen adicto a esos sabores y tienen elementos muy importantes que enaltecen el sabor de esas cosas que además de que no sirven para nada, nos dañan. Son alimentos de calorías vacías, así se les denomina, porque en lugar de darnos calorías, nos roban calorías, ¿sí? Digo, nos roban nutrientes para poder asimilar esas calorías. O sea, son alimentos vacíos, que ni siquiera llegan a alimentos, ¿no? Y hay muchos otros que, pues, bueno, sí lo voy a mencionar porque es mi materia. Las carnes frías, los embutidos, tampoco se los recomiendo. O sea, una dieta viva. Piensen en eso, una dieta viva, una alimentación que tenga buenos alimentos frescos. O sea, no hay que ser nutriólogo para razonarlo. Es quitar todo lo que venga empacado, envasado afuera, quitarlo inclusive de nuestra despensa, ya no comprarlo. Tener agua de buena calidad, si hay un buen sistema de filtración en la casa, adelante. Hay muchos sistemas muy buenos, ¿sí? A ionizar nuestra agua, no tomar bebidas endulzadas. O sea, ¿ustedes sabían que México es el que más Coca-Cola consume en el mundo? Somos la semilla de oro para la gente de la industria de Coca-Cola. Per cápita en México se consume más Coca-Cola que en ningún país del mundo. O sea, es increíble, pero así pasa. Por eso hay tanto problema de obesidad hoy en día, ¿sí? Entre eso y todas las demás porquerías. Entonces, es muy fácil de razonar qué voy a consumir. A ver, es muy fácil.
Si yo me voy a comer un antojito mexicano, me lo voy a comer frito, o sea, lo voy a meter adentro de ese aceite que no sirve para nada, o lo puedo comer al comal. No, pues al comal pongo mi tortilla o mi sopa de maíz ahí calentada en el comal o una quesadilla. ¿Y de qué lo voy a rellenar? De pancita, de chicharrón, o le puedo poner flor de calabaza, poquito de queso Oaxaca, champiñones, huitlacoche. ¿Qué creen que sea más sano? No tienen que ser nutriólogos para saber. Ah, pues sí, que le quieren agregar salsita, adelante. Hay gente que le gusta ponerle lechuga a sus quesadillas o sus antojitos al sope. Adelante. Es nada más sentido común. ¿Sí? Pero si yo me como una de esas mismas quesadillas y la meto ahí al comal o a la cosa esta donde tienen todo el aceite que está requemado, requemado y requemado, que es veneno puro, ¿sí? Y aparte la pido de chicharrón o de papa con chorizo y me la como muy rico. Nadie dice que no sea rico. Aquí depende del gusto de cada quien. Pero la consecuencia que lleva nuestro cuerpo, ¿saben cuál es el problema? Que no nos enfermamos inmediatamente. Si fuera como un alimento descompuesto y nos enfermáramos, entonces no lo comeríamos. Pero eso nos va haciendo daño conforme pasa el tiempo, porque se acumulan sustancias, porque el cuerpo va cambiando, porque se degeneran los tejidos. Ese es el gran problema, que no es rápido. Si fuera rápido, no lo haríamos. Entonces, esa es una dieta sana, no nada más para una persona que padece esta enfermedad del cáncer, que no me gusta decir, ¿sí? Pero cualquier persona que quiera llevar una dieta sana es basada en alimentos vivos, frescos, carnes magras, ¿sí? Nada que sea frito en mucho aceite. Y en México tenemos muchos alimentos muy ricos que así son preparados, pero digo, aquí no se le antoja un taco de chicharrón, ¿no? Recién hecho, ¿sí? Con aguacate y su salsa, pues está muy rico, pero así como para comerlo diario o cada fin de semana, pues no, no se los recomiendo. Margarita, ¿tenemos alguna pregunta más? Sí, doctor, hay varias. Nos quedan pocos minutos. Tenemos Tenemos escasos. muchos, tenemos 12 minutos muy buenos. Así es. Bueno, entonces vamos Aquí a hacer dice puntuales. aguacate, lechuga romana. Sí, claro, el aguacate es sensacional. Tiene unas grasas formidables. Tienen unos omegas. Hay omegas 3 de lo que es el reino vegetal y omega 3 de lo que es las especies marinas. Es mejor el de las especies marinas si son de especies pequeñas como sardina, anchoa, caballa, ¿sí? Pero no salmón, no atún, que crecen grandes, viven años, ya cuando los agarra uno están más llenos de mercurio. No coman latas de atún, por favor, atún enlatado, no, 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 no. No, no lo hagan, de verdad, no saben lo que están comiendo. Yo viví en Ensenada cuando estuve estudiando oceanografía y enfrente de la escuela existía una planta enlatadora, o pues sí, preparaban atún y lo enlataban y también de harina de pescado. Si yo les dijera el olor que había, era vomitivo, o sea, oler eso era así como, qué asco, ¿sí? Y comer atún enlatado, cualquier alimento enlatado tiene mucho, además de riesgos, tiene muchas cosas que no deberían de estar en nuestro cuerpo. A ver, perdón, te interrumpí, pero es que vi esto del aguacate y me encanta que la gente coma aguacate. Coman diario, si puede, en su presupuesto, coman diario. Yo me como un aguacate diario, la mitad con el desayuno y la mitad con la comida. Coma lo que coma, es más, me gusta cucharadas, ¿sí? Ay, Con qué rico. salecita de mar, muy rico, de buena sal de mar. Adelante. Bueno, están preguntando también para zumbido de oídos, cómo se usa el accesorio? El tinnitus. A ver, el tinnitus es algo que regularmente viene de problemas de hipertensión, ¿sí? Problemas de personas que comienzan a tener hipertensión a temprana edad. Ese zumbido se va quedando, pero puede ser de mayor o menor intensidad. Cuando es de mayor intensidad, pues es muy molesto. Inclusive hay gente que dice que siente como que tuvieran una olla expresa aquí adentro, ¿no? ¿Sí? ¿En dónde se tiene que colocar? Yo no les digo que pueda ser una garantía hacerlo,
¿sí? Porque lo que hay que controlar es la presión arterial y también hay otros aspectos del oído medio. En la parte posterior del oído, donde tenemos este hueso que está atrás precisamente de lo que viene siendo nuestra orejita, que se siente, si uno lo toca así hasta suena, yo ahí lo pondría, ¿sí? Ahí es donde yo lo pondría. Si quieren hacerlo en la región, en donde está la 100, también lo pueden poner ahí. Ponerlo en el oído es más incómodo. Yo creo que el lugar menos incómodo es aquí atrás, ¿sí? En la parte posterior del oído, lo pueden pegar con una cinta microporo de ese tipo y pues ustedes vean si es que les ayuda, ¿no? Sí, y ver cómo está su presión arterial sería muy importante. Bien, comentan también, buenas noches, hoy me llevaron las plantillas, ¿de qué lado se ponen? ¿Del lado donde está rayado, para adentro o para afuera? O el lado que viene con el diagrama para cortarlo, ese va hacia abajo. O sea, ustedes van a pisar en la parte negra, donde no está el diagrama para cortar la talla, es como se deben de poner. Pues ahí está. De hecho, vienen con las divisiones para que ustedes puedan cortar y además adecuado al tamaño de su pie, ¿verdad? Ahí tienen las marcas. Bueno, comenta Tulia, mi desayuno aguacate, 3 huevos criollos, una arepa pequeña de maíz y un tinto sin azúcar. Bien, Yo desayuno muy parecido a eso, nada más que no arepa, aquí con tortilla azul, de ¿sí? maíz. De maíz azul, pero yo me como también, mis huevos que consumo son lo que le llamamos orgánicos, son riquísimos, o sea, me los como tipo estrellado y medio aguacate, sí, me como 2 tortillas de estas, a veces como algo de queso cottage y me tomo un café que tiene 10 hongos orientales ahí, ¿no? Integrados. Entonces, con azúcar del monje, con fruto del monje es con lo que lo endulzo. Yo no, el café, como debe de ser, un buen tomador de café lo toma sin endulzante. Yo no me gusta tanto a menos que esté comiendo algo dulce que es más raro, ¿no? Pero allá en Colombia, yo el tinto, que el tinto, la única diferencia que veo del americano es el tamaño. El tinto es una tacita así a la mitad y el americano es la taza normal, pero es café percolado. Es más rico el espresso. En café en Colombia es delicioso y el espresso es maravilloso. Excelente. Eh, comenta Raiz Riustif. Una pregunta, ¿el cordón del accesorio sirve si se soltó? Es decir, si está roto, seguramente. Una cosa es que se haya soltado del aditamento que tiene ahí para que se inserte y otra cosa, o sea, si lo jalaron y se zafó de esa piecita que es metálica, porque yo ya un día lo compuse, no hay problema, pues, si se rompe, si se llega a trozar, pues no, ya no va a tener la misma propiedad porque tiene propiedades cuánticas. Sí, y yo también he visto, digo, no he hecho una disección del cordoncito, pero yo en medio le veo algo, ¿no? Cuando lo pongo así pues no de perfil, más bien así, lo veo y digo, "Ay, tiene algo ahí, entonces la voy a cortar, es más, lo voy a hacer hoy en la noche para quitármelas. Pero yo le recomendaría que si ya se le rompió, utilícelo a lo mejor para enredarlo en una maceta, a lo mejor ponerlo en una jarra, en un vaso de agua con el que riegue no su jarro, un vaso de una jarrita con el que riegue sus plantas. O sea, no tirarlo, aprovechelo de alguna forma. Yo aquí tengo una maceta que tiene adentro un cordón, sí, ahí lo puse alrededor, que fue uno de esos que se rompió, sí, y algunas de mis macetas tienen su tarjetita también. Entonces, aprovéchelo, pero si se zafó nada más, tiene que ver cómo está ensamblado esa pieza. Hay que abrirla con unas pincitas, volverla a meter, darle la vuelta y otra vez aprisionarlo. Digo, aquí sería muy difícil explicarlo, pero una cosa es que se zafe y otra cosa es que se rompa. Dice Tulia, ya lo ha colocado en el tallo de las plantas. Así es como. Excelente, excelente. Mientras no las ahorque,
porque no le han hecho nada. Ah, estoy vacilando. Sí, es muy buena idea esa, ¿eh? Muy buena idea. Muy bien. Comenta Tulia, o sea que las plantillas, la parte por donde vienen las tallas, es el que hace contacto con la piel. No, al revés. Donde viene el diagrama para cortar la talla es lo que va hacia la suela del zapato. La parte negra es la que no tiene diagrama, es la que va hacia, la que va en contacto con nuestra planta del pie. Porque inclusive los materiales es diferente. Si tú te fijas que yo recorrí, yo perdí las mías, pero donde viene el diagrama es un material como más ahulado. El otro tiene una superficie distinta, ¿no? Que yo me acuerdo, porque ya no tengo, se me perdieron, no, no las encuentro. ¿Tú tienes, Margarita? Déjame checar, sí, a lo que responde. Bueno, en lo que responde, algunas ocasiones han preguntado qué hacer con el excedente, es decir, una vez que se han cortado y ese excedente que ya no se ocupa, porque al final no van a ponerlo en los zapatos, a usarlo, ¿qué se puede hacer con el excedente en lo que lo uso? Pues yo creo que lo que bueno, a mí no nunca se me hubiera ocurrido utilizarlo. Yo cuando las corté, el pedazo que sobró lo tiré, pero bueno, si lo quieren utilizar en alguna situación, pues adelante, ¿no? O sea, lo pueden hacer igual. Dice, Tulia ya dio la respuesta que sí, es caucho en la parte de abajo, la que va en contacto con la suela, y la parte de arriba tiene una especie de telita, que es lo que yo me acuerdo, y esa es la que va en contacto con la planta del pie.